Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a comentar cómo se puede configurar el widget de carga de trabajo. Si tenéis un equipo y asignáis tareas y controláis el esfuerzo de ellas, veréis que este es uno de los widgets más interesantes para utilizar correctamente. Tenemos aquí un típico tablero con elementos y subelementos. Los elementos en este caso los utilizamos para asignar las tareas con un estado y una columna de cronograma y una fecha límite. También aquí he incorporado una columna de esfuerzo para que nos permita ajustar eh, más al detalle cuál es la capacidad de cada persona dependiendo de la complejidad de la tarea. Para incorporar este widget de carga de trabajo, lo tengo ya aquí incorporado y os voy a enseñar cómo configurarlo de manera rápida. Este widget tiene varios ajustes que podemos utilizar. El primero sería la columna de tiempo. Tenemos que elegir una columna de tiempo y podemos elegirla, trabajar tanto a nivel de elemento y subelemento, en este caso, o con ambos a la vez. En este caso vamos a elegir la columna de cronograma. Yo siempre recomiendo utilizar un cronograma frente a una fecha individual porque normalmente las tareas se trabajan en varios días. Si estáis seguros de que vuestras tareas se van a hacer en un día único, podéis elegir la columna de tiempo, de fecha individual. Y luego tenemos que elegir también la columna de responsable, también a nivel de subelemento. Y el tercer paso sería decidir si queremos simplemente contar los elementos o queremos utilizar el esfuerzo. Yo recomiendo utilizar el esfuerzo porque así podemos ver más en detalle cuál es la capacidad real de cada persona. Podemos utilizarlo como dividido o total. Esto lo que nos va a hacer es que si lo tenemos dividido, si añadimos otra persona al trabajo, las horas que tenemos se van a dividir entre las dos personas. Si tenemos 30 horas, por ejemplo, como en este proyecto, si lo pongo en una sola semana, vemos que tenemos 30 horas para un proyecto y como esta persona, solo tiene 20 horas por semana, si yo añado aquí otra persona, la carga se va a dividir entre las dos, entonces ya podemos eh, entregar esa tarea, digamos, en esa semana. Y por último, lo que podemos configurar es la capacidad semanal. Veréis aquí que tenemos la capacidad por persona. Podríamos aplicar la misma capacidad para todos o aplicarla individualmente, que es lo que tenemos ahora. Esto ya depende de vuestro equipo, si es un equipo que trabaja a tiempo completo o a tiempo parcial. Como veis, cuando clicáis en cada tarea o en cada círculo, os va a enseñar las tareas que están asociadas y luego podéis también desde aquí pues, extender la duración de las tareas, moverlas, desplazaros, cambiar el ajuste de semanas a días, un poco jugar con todos estos configuraciones. Entonces espero que este vídeo os haya resultado útil y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.